Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Y hemos arribado al mediodía, 12 horas 3 minutos de este jueves 13 de julio. La recibimos a ella con total placer, porque ya, viste, nos cambia el aire, el clima, todo. Qué lindo que me digas eso, me siento feliz. Muy buenos días, María, ¿cómo Muy estás? buenos días, Catherine, muy buenos días, Facundo, Esteban. Feliz de estar con ustedes, de compartir este espacio y este tiempo y con esta audiencia hermosa que nos sigue. ¿Viste? Hermoso. Es que quedaron subidas a YouTube todas las columnas que teníamos pendientes. Sí, las vi. Y ya tienen un montón de reproducciones, o sea lindo, que qué lindo. ya están en top total. Excelente. Y bueno, Sí, yo sí. feliz de estar acá. Tan Y importante que las letras tengan esa repercusión. Claro, por supuesto. Terminábamos de leer hace unos minutos un artículo sobre que el 56% de los estudiantes de formación docente tienen bajo nivel en lengua. Tú sabes que me impactó mucho esa noticia. Sí. La noticia la leí Muy ayer. triste. Tú sabes que me impactó muchísimo porque me parece que tiene que hay que reconstruir eso desde las bases, porque es fundamental que el uso del lenguaje, tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito, como la expresión, la capacidad de interpretar, en alguien que va a ser un educador, es como punto fundamental, es fundamental. Entonces, a mí me parece importantísimo que de aquí en más se vaya, se vaya formalizando el uso del lenguaje y la formación lingüística de las personas, no solamente para leer y escribir correctamente, sino también para interpretar y para hacer interpretar a los demás. Estamos hablando de educadores y educadoras, no estamos hablando de cualquier cosa. Yo siempre fui muy exigente con respecto al lenguaje, yo te lo decía, se lo decía Facundo me conoce. Fui muy exigente con respecto al lenguaje escrito y al lenguaje oral con mis alumnos. Claro. Porque eso que vos les enseñás nunca lo van a olvidar, porque pasa a formar parte de ellos en la adolescencia. De sus herramientas. ¿No? Claro. Y es fundamental porque cuando vos vas a transmitir, y eso lo hablábamos con Esteban hoy, la transmisión de lo que sea, de la idea que vayas, tiene que tener un ajuste, tiene que tener parámetros adecuados, porque si no queda en la nada. Claro. O queda en un vacío total. Entonces, para mí, fundamental el uso del lenguaje. Qué terrible, ¿no? ¿Y cómo sacaron? Yo me acuerdo que en una época, incluso cuando yo arranqué la carrera, había prueba de ingreso de lengua. Claro. Para todas las materias. Para todas las materias. Eso se sacó en un momento. Sí. Ahora no existe. Sí. Seguramente se vuelva. Yo creo que se va a tener que volver porque nosotros necesitamos hacer de nuestra educación, de la educación de nuestro país, una educación de excelencia. Como lo fue en su momento. Como lo fue en su momento. Y cómo se fue perdiendo a poquito. Era como que lo veíamos que se iba desmenuzando, ¿no? Sucede que pasó una cosa también, ¿no? Hubo también una necesidad de los educadores de atender necesidades que no correspondían, por ejemplo, a la parte netamente académica y de formación de la persona. Sí. Porque el educador no solamente forma académicamente, sino que forma también la persona. Pero hubo que atender otras cosas y considero que eso como que diversificó los intereses y diversificó los puntos a atender. Entonces se perdió mucho. Muchos problemas psicológicos. Y ¿no? muchos problemas. La salud mental es un problema real, profundo y que hay que atacar de la mejor manera posible. Pero para mí es fundamental que no solamente un profesor de idioma español y literatura cuide el lenguaje escrito y el lenguaje oral. Creo que en todas las disciplinas tenemos que tener en cuenta que hablamos un lenguaje que tiene que ser no solamente bien escrito y bien hablado, sino que tiene que ser bien interpretado y tiene que ser ampliado. Entonces, es una opinión personal como docente que fui toda la vida, pero yo sé que vos estás de acuerdo como profe de literatura en que es fundamental. Hablamos en español o en castellano, hablamos y escribimos, entonces no podemos dejar de lado ese cuidado del lenguaje. Sí, será importante. Fundamental. Ojalá se preocupen y se ocupen del tema. Ojalá que se ocupen del tema. Porque hoy además vamos a hablar de un grande. Un grande, le comentaba a la audiencia, justamente como teníamos a Gabriel García Márquez, era una persona que consultaba muchísimo el diccionario. Permanentemente. Gran consultor del diccionario. Sí, que era una época que, yo recuerdo en mi casa tener hasta 3 tipos de diccionarios. Sí, claro. Y uno se
A mí me copaba. entusiasmaba la idea de ya sentarme en la mesa a mirar el Es que diccionario era y buscar palabras precioso, extrañas. palabras difíciles, palabras que no tenías ninguna idea de lo que significaban, modismos, localismos. Hoy en día que tenemos las herramientas digitales, por ejemplo, que tenemos las herramientas de los medios de comunicación virtuales, Sí. yo recomiendo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, bajarlo a la computadora para poder trabajar con él. Pero además hay una aplicación gratuita para el teléfono. Claro. Una aplicación gratuita para el teléfono. Donde vos tenés Wi-Fi, podés perfectamente utilizar el diccionario. Entonces, además tenés hasta los verbos en sus modos y sus tiempos. El mismo de la RAE. El mismo de la RAE. Lo único que es pueden buscarlo y la aplicación lo se tienen ahí. baja directamente. La aplicación gratuita tienen que buscar, porque hay una aplicación que se paga, que es la que tú puedes usar incluso cuando no tenés internet. Claro. Pero eso, no. Sí, Vamos como a lo demasiado. gratuito. Vamos a lo gratuito. Pero además hasta las reformulaciones, porque el lenguaje ha cambiado, el lenguaje Claro. es vivo, la lengua es viva. Sí. Y bueno, y eso, y sí, Gabriel García Márquez siempre consultaba el diccionario. Creo que ¿Quién nos convoca hoy? sí, hoy nos convoca Gabriel García Márquez, el Gabo García Márquez, uno de los más grandes escritores del boom latinoamericano y uno de los más grandes escritores para mí. Sí, tuvo reconocimiento mundial a muy temprana edad, ¿no? Sí, premio Nobel de literatura y bueno, y además de todo, hay algo que yo admiro de él y que me encanta porque él dice que quien a él de alguna forma lo impulsó a escribir el realismo mágico ese de que es el creador, claro. fue Felisberto Hernández. Que Nuestro Felisberto. Nuestro Felisberto fue quien lo inspiró. Claro. Entonces, ese tipo de detalle lo hace más grande todavía, ¿no? Lo queremos más. Más lo queremos. Vamos a hablar un poquito de su vida. Vamos a conocerlo. Muy bien. Se llamaba Gabriel José de la Concordia García Márquez. Nació el 6 de marzo de 1927 en un pueblito que él después llamó Macondo, por supuesto, pero Aracataca creo que se llama, me parece, Sí, ¿no? sí, Aracataca. Hoy en día se llama Aracataca Macondo. El otro día una amiga mía colombiana estaba paseando por el pueblo de Gabriel García Márquez. Es considerado de los más grandes escritores, creador de esta corriente literaria que es el realismo mágico, con mi humilde aporte, yo lo llamo realismo mágico latinoamericano, porque es muy específico de Latinoamérica. Hay otros realismos mágicos que son distintos, son más universales. Para mí... Claro, hay una característica común de ese siglo Exacto. XX en el realismo mágico que lo comparten los latinoamericanos. Los latinoamericanos comparten esto. Así como Rubén Darío fue quien da origen al modernismo, Gabriel García Márquez abre esta puerta, crea este camino para los escritores, que es realmente estupendo. Escribía en un castellano bordado, diría yo, de colombianismos. Claro. Él amaba los modismos y los giros de su tierra natal. Entonces, esa literatura de Gabriel García Márquez está, como te decía, bordada o digamos, decorada con los colombianismos. Bueno, tenemos 100 años de soledad, considerada su obra magna. Yo te diría que, más allá de lo estupendamente mágico, que es este libro que yo ya leí 2 veces y en cualquier momento lo empiezo a leer de nuevo, está el estupendo libro El amor en los tiempos del cólera, Claro. que es Eso realmente es grandioso, grandioso. Yo creo que allí comparten con 100 años de Comparten soledad. trono. El trono, el podio, en el primer puesto. Aquí, por ejemplo, en el caso de 100 años de soledad, hablamos de Macondo, un pueblo que él crea a partir de un árbol, de la familia de las bombacáceas. Vendría a ser como, ¿cómo podríamos decir? Es un árbol de gran altura, un árbol también corpulento, característico de la región del Valle del Magdalena, en Colombia. Y él le pone ese nombre a su pueblo natal, porque 100 años de soledad es una gran alegoría de la Colombia del siglo XX y de la propia vida de Gabriel. Claro. Entonces, esa generación de todo un mundo fantástico en un pueblito imaginado, que en realidad existía De ahí el geográficamente. realismo mágico, ¿no? O sea, Por supuesto. Personas que vuelan hacia el cielo, elementos mágicos, profecías, todo eso aparece
en 100 años. en 100 años de ¿No soledad. te pasa que cuando vos que lo has leído varias veces y lo vas a volver a leer, Sí. cada vez que lees un libro o relees un libro, encontrar algo nuevo? Totalmente. Y encontrás de pronto un detalle que dices, para, mira lo que quiso ¿Cómo no decir lo vi? acá. ¿Cómo no me di cuenta antes de que esto estaba acá? Mm. Y de pronto es una gema, es una joya Sí, entre las líneas de los totalmente. libros. La- Realmente, la primera lectura muchas veces puede ser muy inocente por parte del Claro, lector exacto. y que a medida que vas apropiándote del texto, lo vas desmenuzando, que es eso que me gusta a mí Ay, de sí. desmenuzar el texto, hacerlo pedazos, Pedacitos, deshacerlo Claro, para poder para degustarlo, encontrarle el ¿no? sentido. Ay, qué lindo lo que estás diciendo. Aquí, justamente en este pueblo, Macondo, la familia Buendía son quienes fundan el pueblo. Vamos a tener a José Arcadio Buendía, que es el patriarca, y a Úrsula, que es la matriarca. Y toda la historia de Macondo se va a desarrollar alrededor de esta familia, de los Buendía, que van a tener a sus hijos José Arcadio, Aureliano y Amaranta, que después adoptan a Rebeca, Ujú. una aborigen que venía con un bolsito con los huesos de sus papás y que nos pinta toda una vida muy particular del interior de la Colombia de la época de Gabriel García Márquez. Estamos hablando de la década del 30, el 40, el 50, que es cuando él, digamos, florece como escritor Ujú. y que pone en ese ámbito la historia de su propio país, Claro. de su país, de su gente, de aquellas personas que están viviendo a su alrededor. Es realmente magnífico. Es magnífico. Porque reúne toda la parte estilística, Todo. ese bordado del que vos hablás, Sí, y está hablando de cosas que sus propios pobladores lo ven todos los días. claro. Y A eso ver, ¿qué es tiene algo Facu por ahí? Facu. Me acaba de mandar Miguel, que está en Colombia. ¿Miguel está en Colombia y mandó eso? Ay, lo amo. no te puedo creer, mira qué Sí. hermoso Macondo. Macondo. Y la imagen de Gabriel García Márquez, qué lindo. Un beso para Qué Miguel. lindo, un beso grande. Nuestro compañero. Qué lindo el regalo de haber visto ese detalle. Bueno, este señor encantador, sonriente, lleno de una vitalidad impresionante, nació, decíamos, el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, en el estado de Magdalena, en Colombia, atravesado por el río del mismo nombre. Pero además, Aracataca se llama hoy Aracataca Macondo. El otro día, como a Miguel recién, había una amiga mía que me estaba mandando fotos de allá. Su padre fue Gabriel Eligio García, que era telegrafista, y su madre Luisa Santiago Márquez. En realidad los padres de él se tuvieron que ir por una cuestión de trabajo a Sucre, y él fue criado por los abuelos maternos y las tías en Aracataca. Los padres se tenían que ir, entonces claro, se fueron, después tuvieron otros hijos y él quedó con sus abuelos maternos allí en ese Qué pueblito. lindo. Muy lindo. O sea, debe haber sido doloroso Duro igual para separarse de él. sus padres, ¿no? Yo me crié gran parte de mi vida con mis abuelos y bueno, mis padres estaban muy cerca, a muy pocos kilómetros, pero mis abuelos paternos, pero siempre recuerdo esa etapa como algo muy, muy lindo en mi vida, una etapa muy hermosa de mi vida. Y él acá tiene nada menos que las narraciones de sus abuelos. Claro. Las narraciones de los abuelos son únicas en la vida de cada uno de nosotros. Sí. Los que hemos podido disfrutar de ellas Ujú. y asustarnos y conmovernos, sabemos que los abuelos dejan huellas muy fuertes en la vida de nosotros. En Sucre nacieron sus otros hermanos y él se quedó viviendo con los abuelos. El abuelo materno se llamaba Nicolás Márquez, era coronel retirado y allí algunos de los libros. El El coronel no no tiene quien le escriba. Qué El conmovedor. coronel en su madriguera, tanta, y es conmovedor, conmovedor, porque además pinta los sufrimientos, las esperas, las esperanzas que tenían esas personas que formaban parte de su vida. El abuelo había participado de la Guerra de los 1000 días, de la que después vamos a hablar cuando veamos el proceso de este país tan golpeado, desde el siglo XIX, Sí. cuando adquiere su independencia, hasta el momento actual, cuando la violencia interna, el Los grupos narcotráfico, los guerrilleros, grupos ¿no? guerrilleros, siguen haciendo estragos. Y eso que se han hecho, digamos, se ha entramado toda una plataforma para poder, digamos, generar una paz, hacer que las distintas ideologías políticas participen de la vida política y no de una guerrilla.
pero es muy diverso ese país. Tiene Sí. mucha diversidad. Es que a veces yo creo que cala tanto en la idiosincrasia de una nación el conflicto o la forma de vida que lo siguen repitiendo después, ¿no? Vos sabés qué interesante lo que estás diciendo. Es como repetir patrones de conducta. Exacto. Es como repetir patrones de conducta. Es interesantísimo lo que decís. Mm. Está como para indagar sociológicamente, Sí. puede haber alguien que lo haya hecho. Y desde la psicología social, ¿no? Por supuesto, porque realmente, viste que es como un cuento de nunca acabar, una espiral que se repite y El se repite. conflicto, el enfrentamientos, todo los grupos. Todo el tiempo. El abuelo le contaba sobre la guerra de los 1000 días, lo llevó al circo, fue quien marcó la realidad de Gabriel desde que ya era pequeño. Además, esas relaciones tumultuosas de los grupos humanos colombianos, de alguna forma marcaron a Gabriel porque lo veía desde la óptica de su abuelo, que había sido coronel del ejército. Claro. Entonces, lo veía desde esa óptica y él hacía sus propias deducciones, incluso siendo muy chico. Ujú. Y eso lo va después a transmutar, porque lo hace una transmutación al estilo de la alquimia en esa obra hermosa. Yo quiero aclarar que, por ejemplo, 100 años de soledad tiene su antecedente en los funerales de la mamá grande. Ujú. Los funerales de la mamá grande es un cuento que da nombre a un libro de cuentos de García Márquez, que fue un cuentista extraordinario. Total. Y esos funerales de la mamá grande se dan justamente en el entorno que él después va a tomar para 100 años de soledad. Claro. Y repite en muchas de sus obras el entorno geográfico imaginado por él. Yo me acuerdo, por ejemplo, de uno de los cuentos, La siesta del martes. Ah, fantástico. El clima, el ambiente que se vive en ese lugar. A mí me quedó tan... La siesta, La siesta. el calor. El calor ese como, ¿no? Como tan un- característico de de esa Colombia. zona, calor húmedo. Mm, La madre y la niña que vienen en el tren sí. a ver la tumba Mm. del hijo de una hermana Ese de la ambiente otra. espeso, no sé, me lo imagino así. Sí, Es como- como una especie de sol brumoso, una cosa como pesada. No, claro, claro. Es magnífica la forma en que logra que sintamos eso, Total. Gabriel García Márquez. Sí, ni que hablar, ¿no? Es Ahí habla de la maravilloso. calidad del Maravilloso. autor. Su abuela, Tranquilina se llamaba. Tranquilina Iguarán, veía muy poco. Hay muchos Iguarán en los cuentos y de Gabriel García Márquez. O sea que fue un apellido que él utilizó incluso para toda la parte mágica, porque la abuela le hablaba mucho de magia. No, Ve- una forma de homenaje. Claro, veía muy poquito, entonces le narraba historias de la familia, muchas auténticas, otras muchas eran inventadas, por supuesto, para entretener al niño. Hoy hablábamos justamente, antes de salir, de la importancia de la conversación, ¿no? Claro. De la importancia de la charla. Del encuentro. Del encuentro. ¿Y cuánto insumo habrá sacado él de esas charlas Por con los supuesto, abuelos? ¿no? porque la abuela además, por ejemplo, el abuelo le hablaba mucho de la realidad, mucho más de la realidad, pero la abuela le pintaba con pinceladas míticas las realidades que ella había vivido. Y su tía Francisca tejió su propio sudario. Amaranta Buendía pasa años Claro. tejiendo y bordando su sudario para el día que muera. ¿Viste cuántas cosas de su vida? Que se relacionan mucho con Claro con que el sí. producto que es él. Exacto. En el colegio de Aracataca se enamoró de su profesora Rosa Elena Ferguson. Él era un niñito chiquitito. Y ella le inculcó, según él después lo contaba, ¿no? La puntualidad y la prolijidad. O sea, si era el amor del niño, lógicamente, algo de ella tenía que aprender. Bueno, la puntualidad y la prolijidad. Siempre lo decía. Cuando murió su abuelo, él se mudó con sus padres a Sucre y estudió en el Liceo Nacional de Zipaquirá. Se sentía triste, decía él. Y Dice sí. que sentía frío. Claro. Claro, venía de un lugar Y en ardiente. la adolescencia, ¿no? Que Claro. una etapa tan difícil. Y perder a sus abuelos perder al ahí. abuelo, alejarse de su abuela, alejarse de su tierra. Y siempre fue friolento desde ese momento. Siempre sufrió el frío, desde que se fue a Sucre. Ya en esa época escribía versos. Seguramente recorrió el río Magdalena en ese tiempo porque se tenía que trasladar 2 veces al año para rendir exámenes. Entonces, el navegar por el río Magdalena es algo que también aparece en algunos de sus cuentos. El navegante en balandra, el barquito, la canoa, que surcan el río porque hay que
trasladarse grandes distancias. Estoy hablando de que Colombia es un país enorme, Claro. muy grande, Claro. y que las regiones a veces están absolutamente aisladas unas de otras. Entonces los ríos son muchas veces las vías de comunicación y de transporte. Claro. Entonces él tenía que trasladarse a rendir exámenes, a comprar libros, a seguir, digamos, academizándose. Y eso también fue muy importante en su forma de ver el paisaje ribereño, el paisaje humano de las orillas de los ríos, los Sí, pescadores, claro. claro, por supuesto. En el liceo tuvo como profesora a Carlos Julio Calderón Hermida. Él le dedica a Calderón la novela La hojarasca, no sé si la leíste, es una novela impactante, La hojarasca. Que fue de los primeros que apareció Macondo. Sí, exactamente, allí es donde aparece Macondo, me parece que es la primera La vez. primera vez. Él dice que fue el mejor profesor de literatura, si lo habrá marcado. En 1947 ya empieza la universidad, entonces se tiene que instalar en Bogotá. Ya no puede hacer aquellos viajes porque es imposible, entonces tiene que instalarse en la capital del país. Una ciudad ya también, Muy ¿no? grande, no le gustó. Grande, el Sí. movimiento. No le gustó a Gabriel, no le gustó. Le parecía un país distinto, decía. Claro, si nosotros nos ponemos a pensar en la forma en que él se crió y lo vemos después en una Bogotá efervescente, con movimiento, con bocinazos, con ruido, con muchísima Locura. gente, tiene que haber sido para él un quiebre muy grande. El Pero- segundo quiebre tal vez en su vida. Posiblemente primero la muerte de su abuelo para tener que irse con sus padres y luego este otro. ¿no? Lo movilizante que es, ¿no? Para una persona el cambio de ciudad. Lo es Eso acá, es. Catherine. Lo es acá, que somos chiquitos. Son y un es país chiquitito. Muy parecido. Viste que el hecho, aún ahora los chiquilines que vienen del interior para estudiar en Montevideo o en las Y que son muchos. y son muchos, sueñan con volver. Bueno, a nosotros nos pasó. Yo viajaba todos los días cuando estudiaba en Montevideo, porque Cerrillos no quedaba muy lejos. Ujú. Pero mucha de la gente de mi generación se tenía que venir a vivir en pensiones estudiantiles o en hogares para poder hacer la universidad. Y estamos hablando de un país, como decís tú, pequeñito, donde las distancias son muy cortas. Imagínate allá. Seguramente pasaban años sin volver a las Claro. raíces. Sí, sin duda. Y eso se nota en Pasa mucho con gente que vive en Artigas, que a veces está muchísimos un años. año sin ir Claro, a su claro, ciudad. por supuesto que sí. Este año, en el año en que justamente comenzó a hacer la facultad, publicó un cuento que se llama La tercera resignación, que ya lo muestra en este momento, siendo muy jovencito, como un genio literario. Luego publicó Eva está dentro de un gato, y ya ahí empezó a ser columnista en publicaciones y diarios, lo que le permitía vivir para poder seguir estudiando, ¿no? Fue periodista, además fue periodista, él estudió periodismo. Él estudió periodismo. Estudió periodismo, fue periodista del periódico que después fue un diario, El Universal, y El Heraldo de Barranquilla. Un periodista muy incisivo, un periodista muy, digamos, muy cuidadoso, pero además muy incisivo, que después escribía editoriales de altísimo nivel. Su amistad con los escritores Álvaro Cepeda Zamudio, Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas, se consolidó mientras trabajaban en la librería de Ramón Bienges. Esto lo tengo que leer porque siempre son apellidos que no son Nombres, comunes sí. acá, claro. El sabio catalán le llamaban ellos a Ramón Bienges. Entonces ellos comenzaron a leer muchísimo, pero además a escribir y a hacer críticas literarias. Sí, Él y él sus se, amigos. se dedicó a hacer crítica literaria. Exactamente. Claro. Allí empieza a estudiar con esos amigos, digamos, en equipo, era un trabajo en equipo, a hacer lecturas para poder hacer crítica literaria. Y fueron críticos literarios muy valiosos en Colombia. Y bueno, ni hablar, Gabriel García Márquez, si hacía una crítica literaria y te decía qué bien que escribiste, Gabriel García No. Márquez, yo creo que me desmayaría. Sí. En esta época vivía en pensiones. Bueno, fue bastante desenfrenado. Vivió una juventud desenfrenada, decía él. También se afianzó como escritor y periodista. Después perdió casi todo en un incendio. Ah, mira. Sí, donde vivía, perdió casi todo lo que tenía, incluyendo manuscritos. En un incendio, tuvo que volver a escribir muchas cosas. En 1955 ganó el primer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia. Publicó La hojarasca y Relato de un náufrago. O sea, ya allí tenemos al Gabriel García Márquez despegado. Claro.
Sí, sí. Yo me imagino lo que habrá sentido en el incendio. Ya con la creación de Macondo se despegó. Sí, o sea, por que, supuesto. ¿no? Es como acompañando Sí, eso. claro, es estupendo. Lo que hace es de un nivel excepcional. El relato de un náufrago fue censurado por el régimen del general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces él se va a Europa. Claro, estamos hablando de un hombre que hacía además las críticas a gobiernos que eran sumamente autoritarios. Vamos a ver después lo que fue Colombia en esta época y lamentablemente en muchos aspectos sigue siendo. Cuando estuvo en Europa fue corresponsal del diario El Espectador, recorrió casi toda Europa, vivía en la pobreza, pero seguía escribiendo, esperando el giro del diario. Y estoy pensando, el coronel no tiene quien le escriba. Claro. Que es increíble, la espera del giro, la espera del sueldo, digamos, para poder seguir Qué adelante. increíble, ¿no? Cómo a muchos escritores, artistas en general, les pasa esto de vivir en la pobreza. Sí, sí. Y cómo después todo el mundo se llena de plata en realidad, Con con las ediciones y Claro. vendiendo sus libros. Claro. Es muy injusto, tremendo, ¿no? es muy injusto. Es muy sí, injusto. es muy injusto. Él vivió muchísimo en la pobreza hasta que fue, digamos, cuando fue ya premiado y fue galardonado. Sí, sí, pero pasando los 70, te Sí, diré. sí, 60 y claro. pico, 70. La mayor parte de su vida la vivió pobremente. La mala hora, el coronel no tiene quien le escriba. A mí me recuerda, me hace pensar en un Gabriel García Márquez, en, digamos, arraigado, desarraigado, implantado en una cultura europea, trabajando y esperando para poder comer, para poder pagar el alquiler de la pensión, para poder incluso enviar sus trabajos por correo, porque en aquel momento no había correo electrónico. Entonces había que mandar por correo. Eso tiene un costo. Y un costo. Te voy a contar una cosa que pasó, que la cuenta el mismo Gabriel García Márquez en una entrevista. Dice que su esposa, cuando él escribió 100 años de soledad, obtuvo el primer premio en un concurso en Argentina. Entonces no tenía dinero para mandar todo lo que había escrito, porque claro, estamos hablando de un libro muy grande. Entonces lo mandó en 2 partes. En 2 veces. En 2 veces, y por otra parte tuvo que pedir prestado dinero para poder pagar el correo. Claro. Entonces dice que la esposa le decía, ahora lo único que falta es que la novela no le guste a nadie, que no le guste al jurado. El colmo. Bueno, sería el colmo, pero no, fue maravillosa porque rompió todas las estructuras de... Fue editado por primera vez en Argentina. Exacto. En 1967. Exactamente, en 1967, después de que él ganó este concurso, que realmente lo catapultó. Ahí sí, ya tenemos a Gabriel García Márquez catapultado. Cuando El Espectador fue clausurado en una de las tantas censuras de estos gobiernos totalitarios, comenzó a escribir para El Independiente y la revista Cronos, ya haciendo crítica literaria, haciendo columnas periodísticas, editoriales e incluso hasta presentando algunos de sus cuentos. Él se casó en 1958 en Barranquilla con Mercedes Barcha, que fue su esposa hasta el fin de sus días. Tuvo 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. Rodrigo nació en 1959 y en 1962 Gonzalo. Él siguió trabajando como periodista e incluso estuvo en New York, pero claro, tuvo muchos problemas. Compleja la relación con Estados Unidos. Claro, muy compleja porque él siempre fue contrario a lo que era el expansionismo estadounidense y además había defendido muchísimo la Revolución Cubana. Sí. Y allí tuvo enfrentamientos verbales con los exiliados cubanos, con la pequeña Cuba en Nueva York. Entonces tuvo que renunciar. E incluso Estados Unidos le cerró las puertas en un momento sí, dado. no podía entrar. Y es recién hasta Bill Clinton, que Bill Clinton era fanático. Su novela favorita era 100 años 100 de soledad, que claro. ahí es donde y se ahí revierte. fue exactamente, fue eso lo que pasó. En 1982 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura y a la ceremonia fue vestido con el liquileque. Es un traje ceremonial de los militares colombianos y es de lino blanco. Es de una elegancia. Entonces quería, de alguna forma, no solamente homenajear a su país, a su tierra, sino a su abuelo. Claro. Era una manera de homenajear a su abuelo. Por supuesto, incursionó en el cine, después se instaló en México. Sintió que la Europa era un continente viejo,
mientras que América Latina había sido tan saqueada, pero sin embargo era pujante, no podía evitar hacer las comparaciones. Las comparaciones de todo lo que podía llegar a ser América Latina en este mundo globalizado, Claro. en el que él estaba creciendo como escritor y estaba ya haciéndose un hombre grande, y lo anquilosada que había quedado Europa a nivel ideológico, a nivel literario, a nivel artístico. Ni que hablar. Eso lo planteó muchas veces en sus editoriales y en sus artículos. Lo decía así, lo planteó incluso en el discurso que hizo en el Premio Nobel. No sé si lo habrán mirado con mucha simpatía cuando dijo que Europa estaba vieja y anquilosada, ¿no? Pero bueno, Así era él y era el se plantaba en lo que pensamiento, se pensaba. plantó como era. Y por supuesto que estaba, como todo el movimiento intelectual de la época, en contra de lo que era la explotación de los países más pobres, el subdesarrollo al que eran de alguna manera condenados por los imperialismos. Y bueno, el imperialismo con el que más estaban en desacuerdo era el imperialismo económico estadounidense. Entonces, eso lo hacía muy antipático en algunos círculos, principalmente en los círculos de los totalitarismos de derecha de Latinoamérica, ¿no? Como vos decías, durante mucho tiempo no pudo entrar a Estados Unidos, Catherine. Se lo criticaba muchísimo en su propio país. En muchos países de Latinoamérica, sus libros eran prácticamente vendidos a escondidas. Claro, Porque estamos hablando ya de una época muy dura, difícil, ¿no? claro que sí, muy difícil. Él después publicó El otoño del patriarca y Crónica de una muerte anunciada. Yo los recomiendo. El otoño del patriarca es estupendo y Crónica de una muerte anunciada es una belleza. Es una novela que empieza con el final ya sabido. Y entonces, digamos, como en lugar de in media res, es al final, ¿cómo es que se llama? ¿Abrupto? El final claro, trunco. El final comienza por el final y luego sí. Ah, bien. Entonces, es impresionante porque después vos decís, claro, empieza por el final. Claro. Al tipo lo matan. Bueno, eso es la crónica de una muerte anunciada. Pero empezás a ver todas las cosas que fueron pasando y es espeluznante y mágico. Total. Las dos cosas. Volvió a Colombia en 1983, formó parte de una comisión para el desarrollo de la ciencia, la cultura y la investigación durante el gobierno de César Gaviria, del 90 al 94. Siempre defendió a Fidel Castro y a la Revolución Cubana, lo que por supuesto determinó que lo maltrataran muchísimo desde el punto de vista de las ideas, ¿no? Claro. Después fíjate todo lo que publicó. En 1985, El amor en los tiempos del cólera. En 1989, El general en su laberinto. En 1992, 12 cuentos peregrinos, que es impresionante. En 1996, Noticia de un secuestro, que es una crónica. En 2002, Vivir para contarla. Y en 2004, Memorias de mis putas tristes. Para mí, por ejemplo, Vivir para contarla, que es su biografía, me resultó sumamente interesante. Las Memorias de mis putas tristes es más ¿cómo puedo explicar? Es más como una nostalgia de él como escritor. Como una nostalgia... Ese tiempo de todo lo vivido, exactamente. ¿no? Cuando empieza a plantearse su vida Claro, y a plantearse... todo ese recorrido. Claro que sí. Hablábamos del antecedente de los funerales de la mamá grande. Un libro de cuentos que yo recomiendo. Bueno, Gabriel García Márquez todo. La hojarasca es maravilloso. 100 años de soledad es... Bueno, es una maravilla de la literatura. El amor en los tiempos del cólera. Pero los cuentos de Gabo García Márquez, son preciosísimos. Vos me hablabas de La siesta del martes y hay una cantidad de cuentos pequeños, cuentos cortitos que pintan, como decías vos, el clima, la hora, las características de las personas, los paisajes, el sonido del agua, de cuando una canoa o cuando una balandra va deslizándose por el agua, el sonido del monte, del bosque, ¿no? El viento. Sentís en la piel hasta el calor. Lees a García Márquez y te dan ganas de salir a abanicarte. Sí, sí. Porque realmente se siente. Tenía ese don, el don de una palabra perfecta. Vamos a hablar un poquito de Colombia antes de leer. Bueno, porque hoy tenemos que coronar con algún texto. Obvio. Fragmentos de él porque es un exquisito.
Vamos a hablar un poquito Vamos a de conocer Colombia. Colombia. Vivió en una época muy difícil, pero Colombia no ha dejado de tener una historia difícil. Ujú. Sigue siendo un país sumamente quebrantado, muy dividido. Lo que pasa es que está dividido étnicamente también. Las etnias nunca han sido articuladas o nunca han podido entretejerse. Viven separados en ambientes geográficos distintos. Las ciudades Con tienen una... realidades distintas. Claro, las comunidades, las culturas. Tiene una superficie de 2.070.408 kilómetros cuadrados. Es gigantesco. Es enorme. Un país enorme. Y una población de 44 millones de habitantes aproximadamente. Hay mucha población. Mucha. Y muy desperdigada en espacios geográficos diferentes. En 1810 se identificó como un país independiente. Había pertenecido al Virreinato de Nueva Granada. Y recibe en 1886 el nombre definitivo, República de Colombia, en honor a Cristóbal Colón. Ujú. Su historia, claro, se divide en la época precolombina, riquísima, donde nosotros teníamos, por ejemplo, al sur teníamos una gran cantidad de comunidades, principalmente de origen amazónico, en el sur, pero en el norte había contacto con los mayas, y también con los aztecas. Con los aztecas está muy cerca. Y el pueblo chibcha, que es a veces muy poco tenido en cuenta y que fue una civilización interesantísima. Los chibchas, que también se establecieron en el centro, en América Central. Qué curioso cómo acá donde en el sur comenzaban recién las revoluciones, ¿no? Artiguistas, por ejemplo. Claro. Se estaba recién gestando y ahí ya se estaban independizando. Claro. Creo que también tiene mucho que ver la cercanía con Estados Unidos y el Claro. hecho de que en Estados Unidos ya en el siglo XVIII era Claro. independiente. Claro, 1776. Claro. El conocer, por ejemplo, la primera constitución, el conocer la carta la carta de independencia, la carta de los padres fundadores, como se llama. Sí, ya fue gestando ahí un Sí, movimiento. sí. Bueno, no nos olvidemos que Haití es el primer país Sí. independiente de América Latina. Y lo vemos ahora Increíble. destruido Sí. por la fatalidad, por la pobreza, por la enfermedad. Y tenemos ahí el primer país, en el Caribe, en Haití. Total. Hoy uno de los países más pobres del mundo fue el primero en independizarse en Latinoamérica. No, es muy desigual, digamos, toda la parte humana de nuestro planeta es muy desigual. Es como para replantearse muchas cosas. Por supuesto, la independencia va a dar lugar a una consolidación republicana que va a costar mucho. Porque, como decíamos, la mayor parte de la población colombiana está muy segmentada. Quienes tenían el poder eran los criollos, descendientes de los españoles que habían colonizado, y los criollos mestizos, Claro. que por tener, por ejemplo, La más descendencia. tierras, la ascendencia, etcétera, tenían mucho más poder económico y por lo tanto poder político. Mientras que los aborígenes, los negros, los descendientes de los esclavos africanos, siempre estuvieron mucho más sumidos en la pobreza. Ya ahí tenemos una desigualdad que hoy en día podemos ver en los pueblos. Más allá de toda la integración cultural que tiene Colombia, que es un país bellísimo, Muy rico, ¿no? hermoso, con una riqueza a nivel de suelos, de producción agropecuaria, de minería, a nivel de las costas. Tenemos un país que tiene costas sobre el Caribe y el Pacífico ecuatorial. Es maravilloso. Hermoso. Además de toda esa riqueza y de toda esa población hermosa, muchas veces, lamentablemente, tenida como menos subestimada, ¿no? Claro. Subestimada. Y que además van heredando toda esa situación. El primer siglo republicano fue muy turbulento. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, muy turbulento. Se quiso hacer una concepción federalista del Estado a partir de las ideas de Simón Bolívar, etcétera, pero no se logró. Ensayo-error. Ensayo y error. Y mucho más errores y muertes y como que ese enfrentamiento, lo que hablabas vos hoy, ¿verdad? Como una repetición de patrones. Permanente. Las guerras fueron permanentes. Se formaron dos partidos, el conservador y el liberal, que siempre estuvieron enfrentados. Y entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX se produce justamente el origen de todos los problemas que va a dar
como resultado la Guerra de los 1000 días, donde estuvo el abuelo de Gabriel García Márquez, el abuelo materno de Gabriel. Esta guerra dejó devastada a Colombia, la dejó devastada desde el punto de vista económico. Sí. Murió muchísima gente. Después, perdió el territorio que hoy es Panamá, la República de Panamá, porque incluso llegaba hasta ahí, hasta tener en el Istmo, que hoy en día está el Canal de Panamá, le pertenecía al territorio de Colombia. Bueno, lo perdió en esa guerra. Qué tremendo, 3 años de guerra, ¿no? Ay, impresionante, terrible. Además, guerras crueles. No hay país que lo supere. ¿Quién lo puede superar? Y más es un país que estaba recién surgiendo y tratando de desarrollarse desde un punto de vista político a partir de la economía. Pero siempre están los intereses de aquellos que más tenían, ¿no? Y allí se da una y otra vez. Hay una primera revolución industrial, después hay lo que se llama la masacre de las bananeras, que tuvo que ver con las empresas que se instalaron, y cuando los peones, los trabajadores que plantaban, cuidaban y recolectaban los plátanos, las bananas, se enfrentaron con las empresas porque no se les pagaba, porque se los tenían en una condición de servilismo que prácticamente era esclavitud, se produce una masacre que es terrible. ¿Viste cómo vamos otra vez de nuevo? Otra vez repitiendo, a la ¿no? espiral, una vez y otra vez, la misma situación. Que hay una relación de dominio. Sí, ¿no? totalmente. El dominio de la tierra y el dominio de la gente. Sí, sí. De la gente, que es terrible. Bueno, después hubo una reconciliación, hubo alguna forma de desarrollo agropecuario con los productos tropicales, como las bananas, el café. El café país qué cafetero. delicia, los cafeteros se les llama justamente. Juan Valdés me sale a mí siempre porque el café Juan Valdés sí, era uno de los más grandes empresarios cafetaleros de Colombia, Juan Valdés. Y empezó desde de poquito, pero es un café el colombiano con un aroma, un color. Miguel, que nos está escuchando, capaz que nos trae. Sabor. Ay, sí, Miguel, tráelo, así lo proba. Es exquisito el café de Colombia. Yo tengo amigas colombianas que cuando nos encontramos siempre me traen café colombiano porque a mí me encanta. Y tiene un aroma muy particular. Las tierras son específicas, las tierras coloradas, esas tierras rojizas con mucho óxido de hierro. De las Claro, le regiones, aportan otro sabor. claro, le dan el sabor y el distintivo grano con ese perfume que tiene el café colombiano. Eso enriqueció notoriamente a Colombia. La producción cafetalera de frutos tropicales, la producción también de cultivos para la alimentación, la cría de ganado, los minerales. Era uno de los principales productores de esmeraldas del mundo en el río Magdalena. Una producción de esmeraldas. Pero volvemos a lo mismo. El dominio de las grandes empresas. Bueno, pero si a eso le sumamos la parte más oscura, que es la producción de coca. Y ahí empezamos, justamente. A veces no me quiero adelantar porque no te quiero quemar los temas. Pero no, llegaste justito al momento. En este momento vamos a meternos en la parte. Claro, la parte más gruesa y más difícil, que es la época de la producción de drogas. Yo quiero aclarar que la coca, creo que alguna vez lo habíamos hablado acá, la coca como cultivo, es un cultivo que está relacionado con las culturas andinas. Sí, sí. No nos olvidemos que Colombia, en el oeste, está recorrido por la cordillera de los Andes, que forma tres sectores de sierras con grandes picos nevados, hermosos además. Algunos de ellos han provocado desastres terribles, como el pico Mosquito, llamado también Nevado del Ruiz, que provocó cuando era un volcán considerado dormido, que una noche hizo erupción. Es lo que tienen los volcanes, ¿no? Los volcanes de las zonas de bordes de placas tectónicas. Hizo erupción y lo que mató a un pueblo completo y a mucha gente en los caminos fue que se fundió con el calor de la lava, se fundió el glaciar que cubría el nevado. Wow. Entonces se formó una avalancha gigantesca de barro, de agua, de escombros, más la lava volcánica, y tapó un pueblo completo. O sea, han estado también tienen de todo, marcados por la fatalidad. Claro. Claro. Este pueblo hermoso ha estado marcado por la fatalidad. El cultivo de acá, ahí está. Mirá. La cordillera de los cómo Andes en toda su esplendor. Y al noroeste tenemos el Océano Pacífico, después tenemos, el límite con Panamá al norte, y al noreste el Mar Caribe. Y luego Venezuela. Venezuela tiene una gran extensión de límite con Colombia. Sí. Ellos se consideran hermanos. En ese sector se consideran hermanos. La gente del lago Maracaibo,
los maracuchos. Tengo un amigo que es de allá. Y un saludo para él, para José Luis Paz. La coca es un producto que ha sido consumido masticado o en té o en infusiones desde la época de los antiguos incas. Ujú. Pero ¿qué sucede? Que cuando la coca es tratada en laboratorio con un montón de elementos más que no vienen ni los voy a mencionar porque asusta, le extraes el alcaloide y ese alcaloide es la materia prima de la cocaína. Claro. La cocaína líquida, la cocaína en cristales, etc. Ujú. Claro, Colombia es el principal productor de coca ilegal del mundo, porque la coca que se quiso extirpar como cultivo no puede ser extirpada como cultivo porque tiene que ver con los pueblos Sí. aborígenes, Claro. los pueblos Es andinos. como decir, acá no se planta más soja o más maíz. O no, o, por ejemplo, no se nos permite comprar yerba mate. Claro. ¿Qué haríamos? Ujú. Nosotros no producimos, pero se la compramos a Paraguay, principalmente se la compramos a Brasil. Después sí, la maduramos, etcétera, ¿no? Nosotros somos los mayores consumidores de mate per cápita del mundo. Pero, ¿qué pasaría si a nosotros nos sacaran la yerba? Salimos todos, o la mayor parte, por lo menos, a protestar. Entonces, ¿qué sucede? Hay un gran enfrentamiento entre la producción legal de coca y la producción ilegal, que es para la cocaína, para la heroína y para todas las drogas que son, digamos, producto Que vienen de ahí. que vienen de allí. ¿Y qué pasó? Eso provocó la formación de una clase con muchísimo poder político, muchísimo poder económico, que es la de los carteles Claro. de narcotraficantes. Ujú. Tenemos, por ejemplo, a un Pablo Escobar que fue políticamente muy importante en su momento y que era el rey del narcotráfico. Estamos hablando de que, Ya si tenías al rey ahí. claro, o sea, por supuesto, y cuando hablamos de narcotráfico estamos hablando de gente que se hace enormemente rica, más rica que muchos países, haciendo el daño del otro. sin ensuciarse las manos, literalmente. Claro, ¿no? no se ensucian las manos. Yo he visto documentales de gente que va atravesando por medio de las selvas con mochilas y demás. Sí, Tremendo. es terrible. Tremendo. Es terrible. Además, Las cosas que viven ahí, ¿no? Las Porque, cosas, por supuesto. Por supuesto. Amenazando que los roben, que los Sí, maten sí. para... Y hay hacer- muchísimos muertos. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando un artículo en una radio que planteaban que, por ejemplo, vos vas en esas zonas donde cruzan las mulas, Las mulas. que son los traficantes menores, digamos, y encontrás esqueletos y encontrás cadáveres porque se los mata. Además de eso, hay un grupo paramilitar, es decir, un grupo paralelo al de los militares que está siempre patrullando en algunos sectores. Algunos están aliados con los narcotraficantes, otros no. Obvio. Entonces, ¿quiénes salen perdiendo siempre? Los aborígenes, los más pobres, los que viven más aislados, los que están alejados de la protección. Claro. Cuando los 4 niños aborígenes se perdieron en la selva, allí fue la primera vez que yo vi al ejército colombiano unido a los aborígenes de la Amazonía, ellos le llaman Amazonía, buscando a los niños, buscándolos hasta que los encontraron. Y pensaba, si esto se pudiera hacer para eliminar lo que es negativo, eliminar el narcotráfico, pero ya estamos en un mundo muy difícil de cambiar, tendría que cambiar mucho todo para que esto se transformara. Hay una apertura económica en Colombia en la época de César Gaviria, en 1993. Se adelantó la Asamblea Constituyente, firmó una nueva carta política, estamos hablando de principios de los 90. Y después de Gaviria y de la nueva Constitución, se da la presidencia de Andrés Pastrana, que trata justamente de poner del lado político y no del lado de la guerrilla a las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Qué pasa? Primero pidió zonas de despeje, que despejaran zonas que tenían tomadas, ¿no? Las FARC. Y luego tratar de hacerlas partícipes de la política colombiana. Se logró en parte porque volvieron a las armas, creo que hace un año o dos. Sí, sí. Y de nuevo Fue tremendo. después vino la presidencia de Álvaro Uribe, volvieron otra vez, se doblegó la guerrilla interna. En este momento el presidente es Gustavo Petro y trata de nuevo de generar un ámbito de diálogo para que la guerrilla deje, ni siquiera para que deje las armas, para que
deje áreas despejadas. Es terrible. Es tremendo. Sí. Para que puedan los campesinos, los aborígenes que viven... Capaz que no lo vive todo el país eso, ¿no? Puede ser por zonas. Claro. Ahí va. Una de las cosas que vos, y esto me encanta que lo hayas dicho porque sí lo aclaramos, es que está muy segmentado el territorio. Claro. Está muy segmentado y, por ejemplo, mientras tenés lugares a donde pueden ir los turistas, lugares de desarrollo... Que ni se enteran. Ni se enteran de lo que pasa. Tenemos los otros que están o tomados por la guerrilla o donde viven con enorme temor los campesinos, los aborígenes. Duele mucho ver un país tan hermoso, con tantas riquezas, con tanta posibilidad de crecimiento. De aprovecharlo de otra manera, ¿no? Claro, que vivan estas situaciones de dolor, de segmentación, de muerte, de enfrentamientos, de atentados. Pero es una realidad en la que vos hoy, cuando lo planteaste de manera perfecta, en la que se va reproduciendo. No hay forma de que salgan de esa situación más allá de la buena voluntad de todas las partes muchas veces. Claro. Porque siempre hay sectores que están descontentos, o hay opresión por parte de las empresas, o hay, por ejemplo, gobiernos que, dejan de lado las necesidades de los más desfavorecidos, entre ellos los pueblos que viven en la Amazonia, o hay, además, empresas que se encargan de la tala del bosque, del establecimiento de minas, de producción de grandes minerales, empresas que... y van como sacando, pasa acá, ¿no? claro, a esa gente. Además de eso, la contaminación del agua. La contaminación del agua en las zonas mineras por parte de los metales pesados que se utilizan para extraer el mineral hace que la gente que vive de la pesca, que lava su ropa en el agua del río, que bebe de esa agua, se esté totalmente a expensas de lo que suceda. Y eso como que no hay forma de sostenerlo, de mejorarlo. Es un país maravilloso que yo creo que si tiene una unidad en la que ahí la cultura tiene mucho que ver, y Gabriel García Márquez siempre lo decía, y tiene mucho que ver la educación, tiene mucho que ver la cultura, tienen mucho que ver los intelectuales. Tienen mucho trabajo por delante, igualmente, para lograr eso. Totalmente. Muchísimo trabajo por delante, pero se puede. Incluso varios sectores que eran sumamente peligrosos debido al narcotráfico, a las guerrillas, se fueron depurando y hoy en día son lugares habitables, pacíficos y en crecimiento. Pero tiene, como decís tú, tiene que haber un trabajo desde muy abajo y muy fino. Y mientras los carteles de la droga estén con poder, con ese poder tan grande, no va a ser fácil. Bueno. Pero vamos a lo maravilloso. Bueno, a ver. ¿Puedo empezar? Sí, claro, por supuesto. A vos que leas algo con tu hermosa voz. Mira qué precioso esto que tengo acá. No, esa edición es hermosísima. Mira la edición. Esta le regaló mi hijo no tiene quien le escriba. a su padre. Tiene unas ilustraciones. No, es hermoso, hermoso. Tapadura, hermoso. Sí, hermoso, hermoso. Después tenemos esta que es una edición barata porque como esta la leo y la releo. Sí, de bolsillo, ¿no? Como la se de dice, bolsillo. para andar en el hombro. Esta es 100 años de soledad. El olor. El olorcito, ¿viste? Sí, me encanta. Acá. Gracias, Facundo. No estoy muy ducha en la cuestión de las cámaras. Vamos a tener que hablar con una librería, ¿viste? Sí, a ver si nos podrían regalar, ¿verdad? Bueno, yo quiero leer un poquito del inicio y otro fragmento de 100 años de soledad. Invito a quienes lo leyeron a que lo relean y a quienes no lo leyeron que se metan en este mundo maravilloso de Macondo y de los Buendía. Que se agarren un cuadernito. Sí. Porque ahí tenés un árbol genealógico. Hay ediciones que lo traen ya, sí. El árbol genealógico armado. Te iba a decir pero si eso. no se lo arman, Sí, te ustedes, lo armas, claro. a lápiz y papel, porque es compleja la trama. Es muy compleja y además es la historia de varias generaciones de los Buendía. Sí. Entonces es importante, si no tiene el libro, el árbol genealógico, que lo vayan construyendo Yo los me compré lectores. una que tiene el Tiene árbol. el árbol genealógico. Estoy encantada con la edición. Me imagino. Es hermoso. ¿Viste qué belleza, no? Qué hermoso. Así empieza 100 años de soledad. Fíjate cómo empieza. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota
en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. ¿Cómo no vas La a descripción seguir? tan detallada. Es una verdadera maravilla. José Arcadio Buendía, esto es más adelante, ignoraba por completo la geografía de la región. Sabía que hacia el oriente estaba la Sierra Impenetrable y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Riohacha, donde en épocas pasadas, según lo había contado el primer Aureliano Buendía, su abuelo, Sir Francis Drake, se daba al deporte de cazar caimanes a cañonazos, que luego hacía remendar y rellenar de paja para llevárselos a la reina Isabel. En su juventud, él y sus hombres, con mujeres y niños y animales y toda clase de enseres domésticos, atravesaron la sierra buscando una salida al mar, y al cabo de 26 meses desistieron de la empresa y fundaron Macondo para no tener que emprender el camino de regreso. Era, pues, una ruta que no le interesaba, porque solo podía conducirlo al pasado. Al sur estaban los pantanos cubiertos de una eterna nata vegetal y el vasto universo de la Ciénaga Grande, que, según testimonios de los gitanos, carecía de límites. El mundo mágico. El mundo mágico. De Gabriel García Márquez. Ahí lo tienen. Acá lo tienen. A mí me encantaría que vos leyeras algo del coronel, no tiene quien escriba. ¿Sabés que recién se me cayó un marcador que no sé si no era... No, yo tenía 2 partes, pero yo tocando cosas. El principio te pinta la realidad con absoluta, allí donde está marcado, con absoluta ternura y absoluta crudeza, cosa que a mí me encanta. Imaginen el café colombiano. Ay, eso es lo que le voy a decir. El aroma que puede haber en esas casas. Ya quedó Miguel con el deber de traer café de Colombia. Café de Colombia. El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad de agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata.
Mientras esperaba que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de barro cocido, en una actitud de confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre, una mañana difícil de sortear, aún para un hombre como él que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años, desde cuando terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban. Su esposa levantó el mosquitero cuando lo vio entrar al dormitorio con el café. Esa noche había sufrido una crisis de asma y ahora atravesaba por un estado de sopor, pero se incorporó para recibir la taza. Ay, ¡Qué lindo! es ¡Qué una tierno! ternura. Es que el coronel, que de alguna forma es la imagen del abuelo materno de Gabriel, tiene una ternura tan intensa, una generosidad, una capacidad de hacer lindo lo doloroso y lo triste. Porque es hermoso. Es realmente bellísimo. Cualquiera de los libros de Gabriel García Márquez es una aventura para el lector. Una aventura en la que cualquiera de nosotros lo lea o lo relea, se vive cosas que no imaginó jamás. Es maravilloso. Yo lo recomiendo desde el alma. Los invitamos a Leer a Gabriel García viajar. Márquez. A viajar con él por Macondo y por Colombia y por la historia, porque siempre esa historia que él hace tan crítica, que a él le duele tanto, porque su abuelo vivió las guerras civiles, la guerra de los 1000 días, y esa eterna búsqueda de la paz que no llega nunca, está representada de una manera sumamente alegórica y exquisitamente planteada, porque porque su obra vive, un escritor que utilizó el lenguaje castellano con un preciosismo sencillo y con un colombianismo que huele a café. Exquisito. Exquisito. 24/7 Express.